Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de Francisco Pizarro, el español que acabó con el Imperio Inca, gobernó Nueva Castilla y fundó la ciudad de Lima? El 16 de noviembre de 1532, la ciudad de Cajamarca fue el escenario de uno de los episodios más dramáticos de la conquista española de América. Allí se encontraron dos grandes líderes. Por un lado, Francisco Pizarro, de unos 54 años, al mando de 168 hombres, 62 de ellos a caballo, armados con espadas, lanzas, escudos, ballestas y 7 armas de fuego, 3 arcabuces y 4 falconetes, piezas de artillería ligera. Frente a él, Atahualpa, el hijo del sol, un dios terrenal de alrededor de 30 años, obedecido y temido por todos, único soberano del Imperio Inca tras una guerra civil en la que acababa de imponerse. Con él, unos 30.000 indígenas de distintas etnias. Sus armas, hondas, lanzadardos, hachas, picas y macanas, una especie de machete o de porra. Es decir, madera, bronce y piedra contra el hierro europeo. El encuentro se había concertado en son de paz, pero tanto Atahualpa como Pizarro preparaban una trampa para su rival. El objetivo del primero, del llamado Sapa Inca, o simplemente Inca, era aniquilar a esos pocos guerreros insolentes que a sangre y fuego habían avanzado por sus dominios. Por su parte, Pizarro buscaba atrapar al jefe nativo. Su experiencia en América le había enseñado que a menudo capturar al líder ponía en desbandada a los guerreros de los pueblos que iba encontrando. En el caso de los incas, esto resultaba más probable si cabe. El poder de Atahualpa era absoluto y su naturaleza divina. Si caía, ¿para qué iba a seguir luchando su pueblo? Con el Sapa Inca en sus manos, el conquistador extremeño veía mucho más accesible su deseo: riquezas y un gran territorio que gobernar en nombre de la corona española. Una vez consolidado su dominio sobre esas tierras y pueblos extraños, Atahualpa dejaría de serle útil y lo ejecutaría. El drama se desarrolló en la amplia plaza principal de Cajamarca. A diferencia de lo que le ocurrió a Moctezuma con Hernán Cortés una década antes, Atahualpa nunca tomó a los invasores por divinidades o enviados de los dioses y no se le pasó por la cabeza rendirse o negociar. Lo acontecido desde el desembarco hispano al norte de sus dominios demostraba que aquellos saqueadores, cubiertos de acero y montados sobre intimidantes animales, los caballos, eran simples hombres. Sufrían, peleaban y morían. El Inca contaba con una amplia red de espías que lo habían informado de cada movimiento de los españoles, de cómo guerreaban y de qué artilugios disponían para hacerlo. Sabía que eran muy peligrosos y crueles y por eso acudió al encuentro con 30.000 de los suyos, entre ellos grandes guerreros. La ventaja numérica jugaría a su favor y los extranjeros serían exterminados de un solo golpe. Pizarro preparó bien el terreno. Su hueste tenía un gran motivo para luchar, además del ansia de oro. Se encontraban en un mundo hostil y desconocido, poblado por millones de nativos, sin posibilidad de huida en caso de derrota. Solo cabía vencer o morir. Un paso atrás, un gesto de cobardía y todo estaría perdido. Los españoles entraron en una Cajamarca desierta a las 3 de la tarde del día anterior a la fecha del encuentro supuestamente diplomático. De inmediato Pizarro activó su plan. Situó a sus mejores tiradores de arcabuces y ballestas en lo alto de distintas construcciones. Sobre el Templo del Sol, el edificio más alto de la ciudad, dispuso sus 4 piezas de artillería ligera. Escondió los caballos, los dividió en 3 escuadrones que se ocultaron en cobertizos alejados de la plaza, cerrada por 3 de sus lados.
Él y el resto de hombres permanecerían en ella, a la espera. La táctica era sencilla. Cuando las fuerzas del enemigo llegaran a la plaza, tratarían de asustarlas con los destrozos y el ruido de la artillería. Acto seguido, cargaría la caballería oculta y Pizarro aprovecharía el caos para hacerse con Atahualpa. Pensaba que sin su señor, los guerreros indígenas huirían de inmediato. Una vez asentado en Cajamarca, Pizarro envió a uno de sus subordinados, Hernando de Soto, al campamento donde aguardaba el Inca, a unos 5 kilómetros. El soberano se hizo de rogar, pero sucedió allí algo que animó al emisario. Cuenta el cronista Diego de Trujillo, presente en la conquista del Perú, que de Soto, gran jinete, hizo revolver, corretear y saltar a su caballo frente a los guerreros del Inca, y que una treintena de estos huyeron despavoridos. Atahualpa no se asustó, y Trujillo añade que mandó ejecutar a esos hombres que habían huido como señal de lo que aguardaba a los cobardes. El Inca Garcilaso de la Vega, ilustre escritor e historiador de ascendencia hispano-incaica nacido en Cusco y considerado el primer mestizo biológico y espiritual de América, considera falso este episodio en su obra Historia General del Perú, publicada en 1616. Por cierto, aunque a algunas mentes curiosas os resulte extraño que hablemos de Cusco en lugar de Cuzco, usaremos esa forma igual que hicimos en el documental sobre Tupac Amaru II, ya que la de este vídeo es una historia que se desarrolla en el Perú, y entre los peruanos predomina el uso de Cusco. Volviendo a la anécdota que os hemos contado sobre Hernando de Soto, ya sea real o no, el relato ilustra el pavor que algunos indígenas sentían ante esas bestias desconocidas, de 4 patas, tan obedientes a sus violentos amos. Finalmente el emperador accedió a verse con Pizarro. Acudiría a Cajamarca en la mañana del día siguiente. Al parecer pasó buena parte de la noche anterior hablando con sus consejeros y bebiendo zumo de maíz fermentado, así que al día siguiente se levantó tarde. Y además la imponente y solemne comitiva, formada por miles de personas, tardó 4 horas en cubrir el corto recorrido. Los cronistas castellanos refieren que un escuadrón de sirvientes vestidos con una librea de colores venía quitando las pajas del suelo y barriendo el camino. Tras ellos avanzaban 3 escuadras, todos cantando y bailando. Luego venía mucha gente con armaduras, patenas y coronas de oro y plata. Entre estos llegaba Atahualpa en una litera forrada de pluma de papagayos de muchos colores, guarnecida de chapas de oro y plata. Por delante de estos servidores caminaban escuadrones de guerreros que, de nuevo, según los testigos españoles, escondían armas bajo sus ropas. Según otras fuentes, iban desarmados. Avanzaban con sus banderas tendidas y acompañados por el sonido de grandes tambores y bocinas. En palabras de un cronista, era hermosa cosa ver tal junta de gente movida para tan poquitos. La comitiva llegó a Cajamarca ya por la tarde y muchos de los hombres que acompañaban a Atahualpa se quedaron fuera de la plaza, por la sencilla razón de que no cabían. Cuando la litera del Hijo del Sol, cargada a hombros por numerosos súbditos, llegó al centro de la plaza, se hizo el silencio. Entonces, el dominico Fray Vicente de Valverde, uno de los religiosos que viajaban con la hueste española, se acercó al Inca con un breviario, un libro de la liturgia religiosa católica y una cruz en las manos. Lo hizo acompañado por un intérprete, un indígena del norte del Perú. Según el cronista y testigo de la conquista Miguel de Estete, se trataba de un joven de unos 14 años al que los españoles llamaban Martinillo. Según otros cronistas como Garcilaso, el intérprete para esa ocasión fue otro indígena que acompañaba a los conquistadores, Felipillo. Ya fuera uno u otro, el intérprete transmitió a Atahualpa las palabras del fraile, que le habló de un dios, el de los cristianos, y un rey, Carlos I,
de los que el Sapa Inca lógicamente no sabía nada, y le exigió que abandonara su fe pagana y aceptara el catolicismo y al monarca español como su soberano. Como Atahualpa veía que Fray Vicente de Valverde miraba mucho el libro que llevaba consigo, le pidió verlo. El dominico se lo entregó, pero el soberano inca no debió de encontrarlo interesante porque lo arrojó lejos de sí y gritó a sus hombres que se prepararan para combatir. El religioso se arremangó el hábito y corrió de vuelta hacia sus filas. Fue el momento en el que Pizarro dio la orden. Hablaron las armas de fuego desde las alturas y la hasta entonces oculta caballería cargó, con las monturas cargadas de cascabeles y al grito de Santiago, patrón de España. Según otra versión, la del toledano Pedro Pizarro, que se encontraba allí presente, por cierto, no tenía ningún parentesco con nuestro protagonista, y es el autor de la obra Relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú. Pues bien, según él, también acompañaba al dominico y al intérprete un soldado español, Hernando de Aldana, el único que entendía un poco el idioma de los incas, el quechua. Se supone que Atahualpa, tras tirar al suelo el libro sagrado del sacerdote, le pidió a Aldana que le diera su espada. Y el soldado la sacó para mostrársela, pero no se la entregó. Según este cronista, el inca se enfadó, llamó ladrones a los españoles y aseguró que los mataría a todos. De manera que cuando el sacerdote escuchó estas palabras, corrió de vuelta con Pizarro y mientras lo hacía, le gritaba a su líder que Atahualpa estaba hecho un Lucifer, dispuesto a matarlos a todos. Fue entonces cuando el español dio la orden de emprender el ataque por sorpresa. Los guerreros indígenas huyeron atropelladamente debido a los caballos y sobre todo a los disparos. Aquel ruido infernal y el miedo a lo desconocido tuvo que resultarles del todo inesperado. En medio del tumulto, el propio Pizarro, acompañado por unos pocos hombres, se abalanzó hacia la litera de Atahualpa. Acuchillaron a sus porteadores y cuando el inca cayó al suelo, lo atraparon, mientras el conquistador amenazaba de muerte a cualquier español que osara hacer daño a su presa. Lo principal estaba hecho. Capturado su señor, a ningún nativo le quedaron ganas de luchar. Según Diego de Trujillo, 2/3 partes de los muertos aquel día fallecieron aplastándose los unos a los otros en su huida de aquella ratonera. Llegaron incluso a derribar un grueso muro para salir de la trampa. Al verlos escapar de aquella manera, el resto de las tropas del Inca, apostadas en los cerros cercanos, se retiraron a su base de Quito, más de 1000 kilómetros al norte. ¿Cuántos nativos murieron aquel día? Hoy se estima que fueron unos 2000. Entre los españoles no hubo ninguna baja, solo alguna herida y algún hueso roto. Otras fuentes cifran en unas 4000 las bajas entre los guerreros y sirvientes de Atahualpa y apuntan un muerto en las filas españolas. Asimismo, estas fuentes señalan que los de Pizarro no mencionaron las bajas que se pudieron producir entre los indígenas que los acompañaban. ¿Cómo era posible que poco más de 150 hombres derrotaran con tal facilidad a un enemigo decenas de veces superior en número? Su ventaja radicaba en la superioridad del acero sobre la madera y la piedra, sus armas de fuego, aunque fueran escasas, y los caballos. Los oponentes carecían de animales a los que montar, sus mazas y hachas poco podían contra las armaduras y los tejidos acolchados con los que se protegían eran mantequilla para las espadas toledanas. Además, Atahualpa había infravalorado a su enemigo. El efecto sorpresa y el terror a lo inesperado hicieron el resto. Más adelante, los incas aprenderían a contrarrestar las armas españolas, pero en Cajamarca se encontraron con algo desconocido para ellos. Además de sobrevivir, Francisco Pizarro había logrado una victoria aplastante que intimidaría a todo el imperio inca y supondría el principio de su fin. Él decidiría el destino del dueño del estado más extenso y avanzado de América,
El botín calmaría su codiciosa hueste y la animaría a proseguir adelante. En Pultumarca, el lugar en el que Atahualpa había esperado a esos pálidos barbudos llegados del mar, los conquistadores encontraron un tesoro abandonado por los nobles incas en su huida. Una gran cantidad de oro, plata, esmeraldas, perlas, delicadas telas y prendas de ropa y miles de esclavos y esclavas. ¿Quién era este Francisco Pizarro que pasó su infancia siendo un labrador analfabeto y terminó sus días como gobernador de Nueva Castilla, un territorio que comprendía la mayor parte de lo que hoy son Perú y Ecuador, además de porciones importantes de Bolivia, Colombia y Brasil? Para empezar hay que decir que sus actos responden punto por punto al perfil de un conquistador europeo de principios del siglo XVI, con los matices que aporta el hecho de haber nacido en España, una sociedad que, como todas, tenía sus peculiaridades. Los conquistadores eran guerreros y todo el mundo esperaba que actuaran como tales, siendo aventureros en busca de botín, pero también de honra y fama. Para aquellas personas, aún de mentalidad medieval, el honor y el buen nombre resultaban tan importantes que merecía la pena matar y morir por ganarlos y conservarlos. En el caso español, como hemos dicho, existían elementos distintivos. Los primeros conquistadores de América nacieron en una tierra enredada en conflictos bélicos. Entre 1474 y 1479 se libró una guerra civil entre los partidarios de Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, las dos pretendientas al trono de Castilla. También por esos años y hasta 1492, la corona castellana guerreó contra el reino nazarí de Granada, último reducto musulmán en la península ibérica. Aquellos hombres crecieron en una sociedad marcada por la violencia y la expansión territorial. Había otro factor esencial: la pobreza. ¿Quiénes fueron a jugarse la vida al desconocido mundo que era América para los ibéricos? En su mayor parte gentes sin perspectivas, a lo sumo hidalgos, nobles de rango inferior y pocos posibles. De su necesidad se sirvieron los monarcas españoles para obtener el flujo de oro y plata que requerían sus continuas guerras contra los turcos y las potencias europeas rivales. Las crónicas describen a Pizarro como un individuo fuerte y alto para la época, cosa que confirmó el análisis de sus restos, sepultados en la Catedral de Lima. Medía alrededor de 1,72 metros. Según el cronista Pedro Pizarro, nuestro protagonista de hoy era alto, seco, de buen rostro, la barba rala, valiente hombre por su persona y animoso hombre de gran verdad. Tenía por costumbre, de cuando algo le pedían, decir siempre que no, pero luego a escondidas ayudaba largamente al pedigüeño, explicaba de su compatriota el cronista toledano. Francisco Pizarro comenzó su conquista del Perú cuando tenía ya más de 40 años. De su vida anterior es muy poco lo que sabemos con certeza. Los historiadores ni siquiera se ponen de acuerdo a la hora de señalar su fecha de nacimiento, y quizá ni el propio conquistador la conocía con precisión, algo habitual en aquella época. Las últimas investigaciones dudan del año más admitido en la historiografía, que es 1478, e indican que Francisco vino al mundo en algún momento entre 1478 y 1483. De su lugar de nacimiento y cuna de toda su familia, no hay duda. Trujillo, una localidad de Extremadura que en el siglo XVI llegó a tener unos 5.000 habitantes. ¿Quiénes fueron sus progenitores? Gonzalo Pizarro, un hidalgo que ganó prestigio en la Guerra de Granada, las campañas en Italia de Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, y ya al final de su vida en la conquista de Navarra por Fernando el Católico. Y Francisca González, bastante más joven que Gonzalo, hija de una familia de pequeños labradores conocidos como los roperos, tal vez porque comerciaban con ropa además de trabajar la tierra.
Gonzalo y Francisca no estaban casados, pero el carácter ilegítimo del pequeño Francisco no era un problema. En aquellos años había muchos jóvenes en su misma situación que terminaban haciendo carrera, también en la nobleza y la corona. Así le sucedió décadas después a don Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I y hermanastro de Felipe II. Si el padre reconocía al hijo, aunque no fuera oficialmente, se le consideraba un vástago más, o casi. Sin embargo, Gonzalo Pizarro se desentendió de su hijo, que se crió en la humilde casa familiar de los roperos, y apenas vio a su padre. La infancia de Francisco no transcurrió en la pobreza extrema, pero fue dura, como casi todas entonces. Ilegítimo e hijo de una plebeya, no pasó por la escuela y trabajó desde muy joven en las faenas del campo. Pero no tuvo que esconder su origen, y aunque casi no trató a su guerrero y nómada padre, sí se sabe que frecuentó la casa de su abuelo paterno y que los Pizarro lo trataban como a un familiar más. En una fecha sin precisar de la década de 1490, la madre de Francisco se casó y se marchó a Castilleja del Campo, un pueblo de Sevilla. La mayoría de las fuentes apuntan que el muchacho no la acompañó y que poco más se sabe. ¿Qué hizo en esos años finales del siglo XV? Solo podemos especular. Se ha dicho que estuvo en Italia con el gran capitán, y para justificarlo se escribe un detalle curioso. Ya mayor, a Pizarro le gustaba vestir con sombrero y zapatos blancos, como hacía ese famoso guerrero, pero no hay constancia documental de que pasara por Italia, y era muy conocido ese rasgo de la vestimenta del gran capitán, así que bien podía haberlo imitado de oídas. Es muy posible que se trasladara a Sevilla, por entonces la ciudad más importante de España, gracias a su estatus de centro del comercio con las tierras encontradas al oeste. A la capital andaluza llegaron, al calor del oro y la plata, banqueros, mercaderes y navegantes de toda la corona de Castilla y de Europa, además de geógrafos, aventureros y numerosos jóvenes sin recursos, como Francisco Pizarro. Lo único documentado es que en 1504 el trujillano estaba ya en La Española, la isla del Caribe con la que Colón se topó en 1492. ¿Cuándo llegó allí? Es materia de discusión entre eruditos. Unos sostienen que pisó tierra americana en 1502, tras arribar en la flota de Nicolás de Obando, del que habría sido paje. Otros que lo hizo en esa misma época, pero en el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Y en este punto volvemos a quedarnos en blanco. No sabemos nada de los primeros años de Pizarro en La Española. El trujillano resurge para la historia en 1510, ya con unos 32 años. Fue uno más de los aventureros anónimos que se enrolaron en la expedición organizada por Alonso de Ojeda para poblar Urabá, un territorio a caballo de lo que hoy son Panamá y el norte de Colombia. La expedición fue un desastre. Las enfermedades, el hambre y los enfrentamientos con los indígenas acabaron con muchos hombres. Alonso de Ojeda se embarcó rumbo a La Española en busca de refuerzos y dejó a Pizarro al frente del pequeño fortín de San Sebastián, en el actual norte de Colombia, donde debía esperar su vuelta durante 50 días. Pero Ojeda no regresó y Pizarro decidió volver a la base de partida. Tras muchas penalidades, su navío se cruzó con la pequeña armada de Martín Fernández de Enciso, socio de Alonso de Ojeda. Pizarro dejó de ser jefe y pasó a estar a las órdenes de Enciso, quien hizo volver a los expedicionarios a Urabá, donde fundaron Santa María la Antigua del Darién hacia noviembre de 1510. Pizarro se curtió en esos años de epidemias, hambrunas y constantes luchas con los nativos. Tan mal lo pasaron allí los españoles que se rebelaron contra el despótico Enciso,
capitaneados por el extremeño Vasco Núñez de Balboa, otro aventurero que estaba a punto de entrar en la historia y a lo grande. Depusieron a Enciso y lo embarcaron rumbo a la Española. A continuación, nuestro protagonista acompañó a Núñez de Balboa en su expedición por el Istmo de Panamá. El 25 de septiembre de 1513, Pizarro fue uno de los primeros europeos que avistó el inmenso Océano Pacífico. 4 días después, el 29 de septiembre, Núñez de Balboa se adentró hasta las rodillas en ese mar. Enarbolando el pendón de Castilla, tomó posesión del que llamó Mar del Sur en nombre de la corona. Este acto teatral abrió Sudamérica a la expansión española. De inmediato se organizaron expediciones con 2 objetivos: encontrar un lugar que comunicara el Pacífico con el Atlántico y explorar la costa occidental de América hacia el sur. Fue entonces cuando los conquistadores, Pizarro entre ellos, supieron por los indígenas que en esa dirección existía un gran reino, muy refinado y rico en oro. Era la primera vez que oían hablar de los incas y su codicia se avivó aún más. Para entonces, Pizarro tenía ya más de 30 años y podía considerarse un vaquiano, apelativo que se daba a los españoles que contaban con una larga experiencia en América, en contraposición a chapetón, que era como se llamaba al recién llegado. En los siguientes años, el de Trujillo continuó haciéndose un nombre. Demostró su capacidad de liderazgo en expediciones por Centroamérica llamadas pacificaciones, cuando no eran otra cosa que capturas de indígenas para esclavizarlos. Sabemos que tomó parte en la dirigida entre 1515 y 1517 por Gaspar de Espinosa y en la comandada por Juan de Tavira en 1517 y 1518, y que ese mismo año lideró una incursión en el noreste de la actual Colombia. Su nombre ya era conocido por los pocos miles de hispanos que había en América. En 1521, cuando tenía unos 43 años, Pizarro ya se había asociado con Diego de Almagro y Hernando de Luque, con los que explotó rentables minas. Quedaos con sus nombres porque serán fundamentales en la conquista del Perú. ¿Quiénes eran? Almagro, de origen muy humilde, nació hacia 1475 en el pueblo español que le dio el apellido. Analfabeto, rudo y de baja estatura, malvivió en España hasta que decidió probar fortuna en América, donde se convirtió en un jefe militar muy apreciado por sus hombres. Hernando de Luque, gaditano y sacerdote, sería el encargado de buscar financiación para la expedición que pondría fin al Imperio Inca, también llamado Tahuantinsuyo, el imperio más extenso y desarrollado en la América precolombina. A Pizarro le iba bien en Centroamérica. Además de los ingresos de las minas, tenía una hacienda y una encomienda. ¿Qué era esto de la encomienda? La posesión de nativos americanos a los que la corona permitía emplear como trabajadores, mientras que su patrono se encargaba de protegerlos y procuraba su evangelización. En suma, un sistema esclavista con matices. Todas estas actividades generaban unos fondos que el conquistador acumuló para cumplir su sueño de dirigirse al sur, de donde seguían llegando noticias sobre un potente, rico y belicoso imperio llamado Virú o Pirú. Los acontecimientos favorecieron sus planes. En 1519, Pedrarias Dávila había fundado la ciudad de Panamá, que iba a convertirse en la base ideal para la conquista del sur. Este hombre de casi 80 años era el gobernador y capitán general de Castilla del Oro, que incluía territorios de las actuales Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Rival de Núñez de Balboa, pese a ser su suegro, ordenó decapitar a este ese mismo año, acusado de traición. Muerto Núñez de Balboa y con un Pedrarias anciano, Pizarro veía despejado el camino para dirigir el viaje a ese sur tan prometedor. Pizarro y sus 2 socios llegaron
a un acuerdo. El trujillano lideraría la expedición. Diego de Almagro sería el enlace que enviaría hombres, caballos, armas y víveres desde Panamá. Y Hernando de Luque buscaría financiación. Los beneficios irían a partes iguales, pero el único que por el momento arriesgaría su vida era Pizarro. El reparto, algo desequilibrado, anunciaba los futuros problemas de esta compañía de tres, pero no adelantemos acontecimientos. El 14 de noviembre de 1524, tras muchos preparativos y un costoso reclutamiento, Pizarro partió hacia el sur desde Panamá con 2 navíos. Lo acompañaban 112 hombres y unos pocos nativos nicaragüenses. Tras un par de escalas, desembarcaron en la costa norte colombiana. Tiempo después llamaron al lugar Puerto del Hambre. Y con motivo. Los indígenas habían huido de sus pueblos tras quemar sus cultivos. Decenas de españoles murieron de inanición, muchos se enfermaron y los lugareños los hostigaban sin cesar. Desesperados, enviaron uno de sus navíos a Panamá en busca de víveres. El barco regresó cargado de maíz justo a tiempo de evitar que perecieran. Una vez repuestos, en marzo de 1525 continuaron el viaje, solo para sufrir nuevas desgracias y choques con los indígenas. Agotados y desmoralizados, decidieron regresar a Panamá. Mientras, Diego de Almagro había logrado fletar un barco con 64 hombres y víveres. Desembarcó en el mismo lugar desde el que Pizarro había regresado a sus bases. Allí, su hueste fue atacada por los nativos y él perdió el ojo derecho. Tuerto y más que decepcionado, Almagro regresó a Panamá con Pizarro, pero pese a todo, acordaron seguir con su empresa. La falta de botín que usar como anzuelo complicó el nuevo reclutamiento, pero Almagro convenció a 110 hombres que se unieron a los 50 que seguían con Pizarro. La segunda expedición al sur estaba servida. Más de la mitad de los que zarparon en marzo de 1526 de Panamá, a bordo de 2 barcos, no volverían. El periplo resultó muy parecido al anterior. Los mismos lugares, más hostilidades, más enfermedades, más hambre y muy poco oro. Pizarro se quedó en la costa colombiana y volvió a enviar a Almagro a Panamá a por víveres y refuerzos. Además, ordenó navegar hacia el sur al piloto Bartolomé Ruiz para que reconociera la costa. A finales de 1526, Ruiz regresó al encuentro del trujillano y con una noticia esperanzadora para ellos. Habían capturado una balsa de vela latina, cuyos ocupantes afirmaban venir de un gran reino del mediodía, es decir, del sur, que comerciaba con los pueblos septentrionales. La buena nueva y la vuelta de Almagro con algunos hombres y muchos alimentos los animó a continuar. Llegaron al poblado de Atacames, en el actual Ecuador, donde pusieron en fuga a los nativos. De nuevo no encontraron botín alguno, y de nuevo Almagro partió a Panamá para buscar refuerzos. Allí no había buenas noticias. El nuevo gobernador, Pedro de los Ríos, consideraba descabellada la aventura y mandó 2 barcos para rescatar a los expedicionarios, entre los que había cada vez más hombres deseosos de abandonar el intento. Mientras, el de Trujillo se había refugiado en la isla del Gallo, en la costa sur de Colombia, donde llegó en mayo de 1527. Allí sucedió el famoso episodio de los 13 de la fama, que parece más legendario que real, pero que transmite una impresión fiel de lo que era el empeño casi maníaco de Pizarro. Se cuenta que el conquistador trazó una línea en la arena de la playa y que, señalando a tierra firme, dijo a sus hombres: «Por allí se va a Panamá a ser pobres». Luego señaló a la isla y exclamó: «Los que sean valientes, que me sigan». Solo 13 lo hicieron. Cuando llegaron al rescate los 2 navíos procedentes de Panamá, el resto de hombres se apresuró a embarcarse como si escaparan de su peor pesadilla.
Los que se quedaron abandonaron la inhóspita isla del Gallo y en noviembre de 1527 recalaron en la isla Gorgona, unos 100 kilómetros al norte. Allí había agua dulce y más pesca y caza. No era un paraíso, sufrieron lluvias torrenciales y la voracidad de hordas de mosquitos. Según el inca Garcilaso de la Vega, llegaron a comer culebras. Les salvó el regreso de Bartolomé Ruiz desde Panamá, con muy pocos hombres pero con víveres suficientes. Había tardado 3 meses en regresar y traía la noticia de que el gobernador de los Ríos les había dado 6 meses para obtener resultados. Por tanto, les quedaban 3 por delante. De inmediato zarparon para seguir costeando hacia el sur. Tras pasar por la bahía de Guayaquil, donde centenares de nativos se acercaron asombrados a ver los navíos, encontraron balsas cuyos ocupantes decían venir de Tumbes, una ciudad que describían como muy rica. Con ayuda de los intérpretes indígenas, Pizarro logró que los nativos llevaran allí a 2 de sus hombres para que conocieran la localidad. A su regreso al barco contaron que era un lugar estimable. Para confirmarlo, el trujillano envió al artillero Pedro de Candía, quien a su regreso aseguró que los lugareños decían depender de un gran señor que vivía al sur. Ese gran señor no era otro que Huayna Cápac, padre de Atahualpa. Pizarro no necesitaba saber más, creía haber encontrado lo que buscaba desde hacía tanto tiempo y regresó rápidamente a Panamá para organizar la conquista. Las noticias llegaron antes que él, así que se encontró con centenares de hombres dispuestos a enrolarse, incluidos muchos de los que habían desertado previamente. Pero el gobernador Pedro de los Ríos no quiso contribuir a una aventura que se antojaba incierta y que ya había costado muchas vidas y dinero. Los 3 socios, Pizarro, Luque y Almagro, estaban casi en la ruina y comprendieron que la única posibilidad de éxito pasaba por ir a España y obtener una capitulación, es decir, un acuerdo con la corona en estos términos. El conquistador conseguía el permiso real para hacerse con un territorio determinado y ponerlo bajo la soberanía del rey. Se hacía cargo de todos los gastos y reclutaba una hueste privada. A cambio, tenía derecho al título de gobernador de la región conquistada y a las riquezas halladas, de las que un 20%, el llamado quinto real, correspondían a la corona. Acordaron que fuera Pizarro el que navegara a España, y eso tendría, como veremos, consecuencias. El de Trujillo se convirtió así en la cabeza visible del proyecto, con mayores posibilidades que sus 2 socios de obtener más botín. Pizarro partió con algunos fieles y varios nativos de Tumbes, que llevaban llamas, oro y tejidos, con el objetivo de llamar la atención. A mediados de enero de 1529, el conquistador se encontraba ya en Sevilla. Tan pronto como pudo, se trasladó a Toledo para negociar con Carlos I, pero este había partido hacia Italia, así que tuvo que vérselas con la reina, Isabel de Portugal. El 26 de julio de 1529, Pizarro logró la firma de la deseada capitulación. Él, Almagro y Luque iban a partes iguales en la financiación de la empresa, pero, incumpliendo sus promesas, Pizarro obtuvo para sí casi todos los cargos políticos: gobernador, adelantado y alguacil mayor del Perú. Almagro solo la alcaldía de la fortaleza de Tumbes y Luque un obispado por concretar y el título de protector de los indios. La semilla de la discordia estaba sembrada. El siguiente paso era reclutar aventureros. En este punto hay que decir algo importante: los conquistadores no dirigían soldados. Su hueste era privada y en ella podía haber hombres sin experiencia militar. Por tanto, no formaban parte del ejército del rey, eran mercenarios al servicio de un particular y por lo general no tenían más paga que la que saliera del botín obtenido. Volvamos con Pizarro, quien, muy corto de dinero, recurrió a su ciudad natal, Trujillo. Allí se le unieron sus 3 hermanos de padre.
Hernando, que había sido el único hijo varón legítimo, Juan y Gonzalo, y otros 53 extremeños, casi todos trujillanos, que iban a formar su grupo de incondicionales. De camino a Sevilla paró en el pueblo donde vivía su hermano por parte de madre, Francisco Martín de Alcántara, para pedirle que se uniera a su expedición. En la ciudad andaluza no pudo reclutar tantos hombres como esperaba, así que reunió solo 120 en total, 30 menos que los estipulados en la capitulación. Este fue el motivo de que zarpara sin el permiso de las autoridades, rumbo a la isla canaria de La Gomera. A mediados de 1530, la expedición estaba ya en América, lista para acometer la conquista del Perú. En el Nuevo Mundo, para los europeos, Pizarro se encontró a un Diego de Almagro muy enfadado por lo que consideraba una capitulación traicionera. Las cosas empeoraron con la presencia de Hernando Pizarro, un hidalgo de mal carácter y orgulloso. Como hijo legítimo era el titular del mayorazgo de su padre, fallecido 8 años antes, que despreció a Almagro por su baja cuna, su incultura y su aspecto. La tensión se mascaba. Además, pocos hombres se enrolaron en la aventura, ya que Francisco Pizarro llevaba una década prometiendo riquezas y solo había obtenido muertes y pérdidas. Según cuenta el historiador sevillano Esteban Mira Caballos en su libro Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú, el balance de las 2 expediciones llevadas a cabo había sido desolador. Más de 12 millones de maravedís de gastos y unos ingresos inferiores al millón. Para rematar la faena, casi la tercera parte de los chapetones, recordemos que así se llamaba a los novatos recién llegados de España, fallecieron por enfermedades tropicales. Todo pintaba mal, pero Pizarro volvió a exhibir la testarudez casi suicida que lo caracterizaba y logró poner paz y hacerse a la mar desde Panamá a finales de diciembre de 1530. Tras 2 expediciones, con esta se cumpliría el dicho: a la tercera va la vencida. Con los refuerzos llegados en meses posteriores, las fuerzas conquistadoras rondaban los 350 hombres con 67 caballos, pero muchos cayeron por el camino en escaramuzas y víctimas de epidemias. Unos pocos desertaron y una parte permaneció en Panamá con Diego de Almagro, encargado como solía de reunir refuerzos y víveres. Así que Pizarro se presentó en Cajamarca con solo 168 españoles, 2/3 de ellos con experiencia en América. Aunque no hay que olvidar que embarcaron también centenares de indígenas centroamericanos aliados de los españoles. En febrero de 1531, la hueste llegó al pueblo de Coaque, en el norte del actual Ecuador. Sus habitantes habían huido y, por primera vez, para los de Pizarro, el botín fue cuantioso. El conquistador se apresuró a enviar el quinto real a Panamá, donde serviría como cebo para reclutar más hombres. Con la misma intención mandó otro navío a Nicaragua con algo de oro y la noticia de que al fin se habían encontrado riquezas al mediodía. La expedición permaneció en Coaque durante 6 meses. Pronto empezó a faltar comida, ya que los lugareños habían quemado los cultivos. Los indígenas acosaban a los saqueadores y una epidemia diezmó a estos, de la misma forma que los virus recién llegados a América aniquilaban a los nativos no inmunizados. Perecieron unos 90 europeos. En septiembre llegó a modo de refuerzo un navío con solo 20 hombres, pero repleto de víveres, lo suficiente para que siguieran adelante. En su avance, los españoles apenas encontraron resistencia y la poca que surgía la eliminaban con la mayor dureza. Pasaron por un pueblo llamado Huancavilcas, recientemente conquistado por los incas y que marcaba la frontera norte de su imperio. En el camino advirtieron que los nativos se dividían en 2 facciones enfrentadas. Para suerte de Pizarro, habían llegado al Perú justo cuando lo desgarraba la lucha entre 2 pretendientes al trono,
ambos hijos de Huayna Cápac, pero de distinta madre. Huáscar controlaba el sur del territorio con capital en Cusco y Atahualpa, señor del norte con capital en Quito. Esto explicaba que unos curacas, los señores de un pueblo, sus jefes políticos y administrativos, los recibieran con hostilidad y otros no. Actuaban de una manera u otra en función de lo que pensaban que iba a significar la llegada de esos extranjeros a una tierra en guerra. Tenemos un ejemplo de esto en la estancia de 3 meses de los españoles en la isla Puná. El curaca de esta, Tumbalá, era partidario de Huáscar y los recibió con amabilidad, ya que su región entraba en los dominios de Atahualpa. En ese contexto, los barbudos y sus caballos podían ser aliados útiles. Esto no impidió que acabara rebelándose contra los conquistadores, que reprimieron el levantamiento. Fue entonces cuando los visitó Chilimasa, curaca de Tumbes y del bando de Atahualpa. Quería agradecer a Pizarro la liberación de 600 de sus hombres, prisioneros en Puná. También llevaba un encargo secreto de Atahualpa: ganarse la confianza de los españoles y asesinar a tantos como pudiera. Fracasó, pero Pizarro lo mantuvo con vida, al igual que a Tumbalá. El de Trujillo no quería descabezar la sociedad inca, deseaba gobernarla y para eso necesitaba que no se despoblara y pactar en la medida de lo posible con las élites locales. Siguiendo siempre hacia el mediodía, ya fuera en paz o con violencia, arribaron a un pueblo cercano a la costa originalmente creado por la cultura tayán y que estaba gobernado, según diversas fuentes, por el curaca Tangararac. Pizarro escogió este pacífico poblado como enclave de retaguardia. Serviría como lugar al que retirarse en caso de necesidad y al que llevar a los heridos y los enfermos. Además, funcionaría como enlace logístico con Panamá. Lo rebautizaron como San Miguel y fue la primera ciudad fundada por los españoles en el hemisferio austral. Actualmente se llama San Miguel de Tangarará. Allí permanecieron unos meses, organizando la nueva ciudad, reponiéndose de tantos trabajos y a la espera de refuerzos. Los primeros llegaron el 1 de agosto de 1532. No eran gran cosa, 20 hombres, un puñado de caballos y, eso sí, munición y víveres en abundancia. Aprovecharon para fundir el oro que habían ido robando o recibiendo de curacas que prefirieron no resistirse a los españoles. La empresa de Pizarro, Almagro y Luque se recuperaba de sus pérdidas y se acercaba al momento de entrar en beneficios. El 24 de septiembre de 1532, el trujillano y su escasa hueste partieron para adentrarse en el corazón del imperio del que tanto habían oído hablar, el incaico. Llegados a este punto, no podemos seguir sin esbozar un retrato de los incas, creadores de una civilización compleja y muy avanzada que conquistó a numerosos pueblos y etnias. Las primeras noticias de su existencia datan de alrededor del 1100 después de Cristo, cuando vivían en el entorno del lago Titicaca. De allí se desplazaron hacia el norte y sobre una ciudad preincaica fundaron Cusco, que en quechua significa centro u ombligo, un nombre muy apropiado para la capital del imperio que estaban construyendo, el llamado Tahuantinsuyo que hemos mencionado antes. Este término, proveniente del quechua, nace de la unión de Tahua, que significa 4, y Suyo, que se traduce como región, y hace referencia a las 4 regiones en las que se dividía el imperio: el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Contisuyo y el Collasuyo. Su expansión alcanzó el punto culminante a principios del siglo XVI, gracias en gran parte al abuelo de Atahualpa, Túpac Yupanqui, fallecido en 1493 y uno de los más grandes conquistadores que tuvo el imperio inca. Justo antes de que aparecieran los europeos, los incas eran los amos de un territorio de unos 5.000 kilómetros de extensión, que abarcaba la franja costera de Sudamérica desde el Ecuador hasta Chile, y también zonas de Colombia, Bolivia, Brasil y Argentina. El territorio se gobernaba desde Cusco,
residencia del Inca, considerado el hijo del sol y máxima autoridad civil y religiosa. Desde el Coricancha, el templo principal de la capital, partían carreteras que formaban una red viaria asombrosa. Sumaban 40.000 kilómetros de longitud, salvaban todo tipo de accidentes geográficos y estaban jalonadas por tambos, unos albergues y centros administrativos y militares en los que descansaban y se aprovisionaban los chasquis, nombre quechua para los mensajeros. Esas eficientes comunicaciones facilitaron a los incas la gestión de su imperio, pero también favorecieron a los invasores españoles. Su expansión, como casi todas en la historia, se basó en un numeroso y bien organizado ejército que no encontraba rival en los pueblos que les salían al paso. Preferían que se les rindieran sin lucha y pactar, pero no dudaban en cometer masacres si con ellas conseguían intimidar a sus enemigos. Impusieron el quechua, al menos entre las élites. Introdujeron el culto al sol y la luna, que convivió con el de las divinidades locales, y permitieron cierta autonomía a las etnias y tribus sometidas. Por supuesto, exigían tributos y reclutas, y se llevaban tantas mujeres como querían. En suma, los españoles se encontraron con un estado centralizado y bien administrado, basado en la agricultura, y en el que el Inca gozaba de un poder absoluto sobre la vida y hacienda de sus súbditos. Contaba con eficaces sistemas de irrigación y una red viaria única en el mundo. Los funcionarios redistribuían los alimentos y existía un poderoso estamento religioso. No conocían la rueda ni la escritura alfabética de los europeos, pero habían creado el quipu, un conjunto de cuerdas y nudos de varios colores que les servía como sistema de signos y de cálculo, una herramienta de transmisión y registro de la información. Como dijimos antes, Francisco Pizarro fue afortunado. Cuando contactó con los incas, estos llevaban varios años inmersos en una guerra fratricida y habían sido diezmados por la viruela llevada al continente por los españoles. Fue esta la enfermedad que, en torno al año 1527, se supone mató al soberano, Huayna Cápac, aunque según investigaciones más recientes, a raíz del hallazgo de unos manuscritos del siglo XVI, ahora existe la teoría de que pudo morir envenenado por unas hierbas que le dio su curandero de confianza. El caso es que la sucesión dinástica no contaba con normas claras y al parecer podían coexistir dos incas, uno sometido al otro. En esas circunstancias acabaron disputándose el poder dos de los hijos de Huayna, nacidos de distinta madre. Recordemos, Atahualpa administraba el norte con capital en Quito, Huáscar el sur, desde Cusco. Como veis, los conquistadores se plantaron en un imperio dividido y por ello debilitado. Por supuesto, lo aprovecharon, así como el descontento de numerosos pueblos indígenas sometidos. El dominio inca era reciente en muchas regiones y eso suponía que los vínculos de lealtad fueran frágiles. A menudo los españoles movieron en la sombra los hilos de los enfrentamientos entre indígenas. Pero volvamos a la marcha de Pizarro a través del Tahuantinsuyo. Dejamos a la hueste española de camino a Cajamarca, a donde llegaron después de una sufrida travesía montañosa en la que padecieron el frío de la cordillera de los Andes y siguieron encontrando poblados arrasados y otras señales de la guerra entre los incas. En ese estado hallaron la fortaleza de Cajas, donde habían quedado abandonadas medio millar de acyas, mujeres escogidas desde niñas para servir en el culto al sol. Según Diego de Trujillo, los españoles se las repartieron sin ningún pudor. Además de oro, querían sexo y sirvientas. Ya hemos contado los acontecimientos en Cajamarca y que Atahualpa había caído en manos de los españoles, que le permitían contar con sirvientes, la compañía de sus esposas y recibir visitas, así como seguir llevando asuntos de su gobierno. Asimismo, le ofreció una esposa a Pizarro, su hermana favorita, la princesa incaica
Quispe Sisa, también hija del emperador Huayna Cápac. El español la hizo bautizar como Inés Huaylas y llegó a tener 2 hijos con ella, Francisca Pizarro Yupanqui y Gonzalo, que falleció siendo un niño. Ambos fueron reconocidos como legítimos herederos de Pizarro por el emperador Carlos V. Como todos los nativos, Atahualpa ya era más que consciente de la codicia que regía los actos de los conquistadores. Por eso propuso un trato a Pizarro. Quedaría en libertad a cambio de llenar de oro el cuarto donde se encontraba preso y le daría el doble en plata. Toda esa riqueza, le aseguró, estaría en Cajamarca en un máximo de 40 días. El de Trujillo aceptó, aunque los dos jugaban con las cartas marcadas. Atahualpa estaba custodiado por menos de 200 hombres. Fuera disponía de decenas de miles de guerreros bien mandados por sus generales y con la propuesta pretendía ganar tiempo a la espera de que lo liberaran sus tropas. A Pizarro le venía bien que fueran los propios incas los que le entregaran el oro y la plata, y también ganaba tiempo para la llegada de refuerzos liderados por Diego de Almagro. ¿Qué había pasado mientras con Huáscar, el otro aspirante a Hijo del Sol? Justo antes de los acontecimientos de Cajamarca, los soldados de Atahualpa habían derrotado a los de su hermanastro al que capturaron. Después, el lugarteniente de Atahualpa, Quisquis, tomó Cusco, donde saqueó sus tesoros, masacró a la nobleza rival y ejecutó a toda la familia de Huáscar ante los propios ojos de este, al que mantuvo vivo. En esa situación, Atahualpa ordenó desde su prisión el asesinato de su medio hermano. Ya solo le quedaba un enemigo: los invasores que lo retenían. El oro y la plata fueron fluyendo a Cajamarca, pero no al ritmo deseado por Pizarro, que envió 2 expediciones que robaron el oro que quedaba en Cusco. El botín se hizo enorme y los hermanos Pizarro se quedaron con una suculenta cuantía, la 10ª parte. A Atahualpa se le acababa el tiempo y por eso, según cuentan algunas fuentes, ordenó a Rumiñahui, uno de sus jefes militares más brillantes, que atacara Cajamarca. Pero este, que pensaba que Atahualpa en cualquier caso iba a morir a manos de sus captores, no lo hizo. Y al descubrir los planes de su prisionero, Pizarro decidió ejecutarlo. Y organizó un juicio para darle una apariencia legal a lo que no era más que la eliminación de un rival. Otras crónicas señalan que fue el intérprete indígena el que llamaban Felipillo, que había violado a una de las esposas del Inca, razón por la que éste lo azotó personalmente, quien, movido por el odio y el rencor, dijo a los españoles que Atahualpa había ordenado a sus generales que le organizaran una fuga y masacraran a los invasores. El proceso al que se sometió a Atahualpa no nos ha llegado, así que solo tenemos conjeturas. Se cree que el tribunal que lo juzgó fue un consejo de guerra que presidió el propio Pizarro. Empezó el 25 de julio de 1533 y terminó al amanecer del día siguiente. El escribano, se cree que era Pedro Sánchez de la Hoz, redactó la sentencia en la que se acusaba al reo de idolatría por adorar a varios dioses, regicidio y fratricidio por el asesinato de Huáscar, su hermano y su gran rival, herejía ya que había rechazado el bautismo, poligamia e incesto, puesto que tenía varias concubinas, una de ellas su hermana, un privilegio que era exclusivo del Inca, y traición por conspirar contra los españoles. El propio gobernador presidió el juicio. Así, en la tarde-noche del 26 de julio de 1533, sacaron a Atahualpa de sus aposentos para conducirlo a la gran plaza de Cajamarca, donde iba a ser ejecutado quemado vivo. Se cree que a instancias de Fray Vicente de Valverde, que había intentado convertirlo al catolicismo durante su cautiverio, le ofrecieron morir estrangulado por el garrote, un método más compasivo y que evitaba que su cuerpo fuera destruido, si accedía a ser bautizado. Atahualpa aceptó esa alternativa, de manera que en el propio patíbulo el dominico lo bautizó con un nombre cristiano.
Según unos historiadores ese nombre fue Juan, otros dicen que Francisco y otros que Paulo. La ejecución, a la vista de todos, para dar ejemplo, fue acompañada por los salmos del fraile y los gritos, lloros y lamentos de las esposas del Inca, allí presentes. Algunas fuentes aseguran que Pizarro y Atahualpa habían llegado a ser amigos y que el español lamentó verse obligado a ejecutar al Inca, que además era su cuñado. La noticia de su muerte se propagó con rapidez por todo el Tahuantinsuyo y algunos se alegraron, como los que habían sido partidarios de Huáscar y los pueblos esclavizados por los incas. Unas semanas antes del asesinato de Atahualpa, el líder de los conquistadores había enviado a su hermano Hernando a España, cargado con 3 toneladas de oro y 11 de plata, que a su llegada a Sevilla se transportaron a la casa de contratación en 14 carretas tiradas por 2 bueyes cada una. Hernando aprovechó su estancia para justificar la ejecución de Atahualpa, que podía causar problemas legales a los Pizarro, ya que al fin y al cabo el Inca era de sangre real. Pero lo más significativo de su paso por la patria es que cambió la idea que allí se tenía de las Indias. La llamada tierra firme, hasta entonces marginal, se convirtió en el gran objetivo de comerciantes, banqueros, armadores y prestamistas. En el otoño de 1535, Hernando estaba de vuelta con su hermano Francisco, que en esos 2 años largos había tenido tiempo de hacer muchas cosas. Más o menos consolidado su dominio en el norte, en agosto de 1533, 9 meses después del éxito de Cajamarca, se dirigió al fin a la joya de la corona del Imperio Inca, Cusco. Fue un viaje largo, 1.200 kilómetros muy duros para una amplia comitiva que, además de sus subordinados, que ya rondaban los 400, incluía un gran número de auxiliares indígenas, esclavos negros y la corte del nuevo Inca, Tupac Hualpa, otro de los hijos de Huayna Cápac. Pizarro, al que de ahora en adelante llamaremos también el gobernador, lo había entronizado para dar a los nativos una imagen de estabilidad y continuidad. Hostigados por los quiteños, ya sabéis, los de Quito, fieles aún al desaparecido Atahualpa, los españoles pasaron por un pequeño centro ceremonial denominado Atunsausa, al que llamaron Jauja, un nombre que ha quedado como sinónimo de prosperidad y abundancia, como las del valle en el que se ubicaba. Allí ocurrió algo inesperado. El nuevo Inca enfermó y murió en cuestión de días. Pizarro acusó de haberlo envenenado a Calcuchímac, otro de los generales de Atahualpa, a quien tenía preso. No tardó en mandarlo a la hoguera. Un posible rival menos. El avance siguió y Hernando de Soto, al que el gobernador había enviado por delante, cayó en una emboscada preparada en los desfiladeros de Vilcaconga por otro general al que ya mencionamos antes, Quisquis. De Soto y sus escasos hombres estuvieron a punto de morir. Los quiteños dispusieron estacas en el camino para derribar a los caballos y los conquistadores solo pudieron librarse del ataque cuando llegaron refuerzos dirigidos por Diego de Almagro y cayó la noche. Escaparon, pero los incas ya sabían cómo combatirlos. Los atacarían por sorpresa y en lugares que no fueran campo abierto, donde los caballos tuvieran dificultades y resultaran más vulnerables. A solo 40 kilómetros de Cusco, se presentó ante Pizarro un muchacho de unos 20 años, que resultó ser Manco Cápac, hijo de Huayna Cápac. Había permanecido oculto por miedo a los quiteños y solicitó al gobernador que lo nombrara Inca. El de Trujillo accedió, deseoso de disponer de otro títere con el que tranquilizar y manejar a la población. En la mañana del 15 de noviembre de 1533, la nutrida comitiva penetró en un Cusco semidesierto y muy dañado por Quisquis, que además había matado o deportado a casi todos los varones capaces de pelear. A pesar de todo, los españoles quedaron impresionados
por una ciudad que había llegado a tener más de 200.000 habitantes, casi 4 veces más que la próspera Sevilla de esos años. Pizarro permitió que sus hombres se lanzaran al saqueo. No quedó tumba sin abrir ni hueco por registrar. Muchos cuzqueños fueron torturados o asesinados, y la destrucción de obras de arte y objetos nos ha privado de un conocimiento más profundo de la cultura inca. Se fundió cualquier cosa de oro o plata, por pequeña que fuera. Pero la situación no estaba tan controlada como les parecía a algunos de los invasores. Seguían vivos 2 de los generales de Atahualpa, Rumiñahui, en la región de Quito, y Quisquis, que intentaba unírsele allí. La mitad del ejército inca continuaba en pie de guerra. Rumiñahui causó grandes problemas a los españoles, dado que sus guerreros ya se habían acostumbrado a los caballos y las armas de fuego. Pero no pudo resistir. Los conquistadores lo quemaron vivo en junio de 1535 en lo que hoy es la Plaza Grande de Quito. Por su parte, Quisquis llegó a las cercanías de la actual capital de Ecuador y, al verla ocupada por el enemigo, decidió retirarse con la intención de seguir luchando. Sus cansados y desanimados guerreros se negaron a seguirle y lo mataron. Pizarro, por su parte, deseaba fundar una ciudad cercana a la costa que le sirviera como capital española en sustitución de Jauja, ubicada en un área de difícil acceso. Encontró el emplazamiento ideal en la ribera del río Rímac, a 15 kilómetros de un estupendo puerto natural. Nació así la ciudad de Lima, el 18 de enero de 1535. La conquista parecía casi rematada, pero no fue así. Manco Cápac, el joven inca al que Pizarro creía sumiso y manejable, comprendió que le reservaban un papel secundario y se hartó de los malos tratos que sufrían su pueblo y él mismo. Los españoles le presionaban para que revelara dónde había oro y acusó a varios de ellos de vejaciones, como quitarle sus mujeres y tierras, e incluso de torturas como quemarle las cejas con una vela u orinarle encima. El caso es que decidió escapar de Cusco y liderar una rebelión para expulsar a los españoles de sus dominios. Actuó con astucia y prudencia. Difundió la noticia de que había enormes cantidades de oro al sur, en lo que hoy es Chile, lo que animó aún más a Diego de Almagro, que había obtenido una capitulación para liderar una expedición a esa región y gobernar la que se llamaría provincia de Nueva Toledo. De esa manera, Manco Cápac contribuyó a que sus enemigos se dividieran. Almagro, cada vez más enemistado con Francisco Pizarro, partió en julio de 1535 con 200 españoles y miles de indígenas. Durante casi 2 años recorrió miles de kilómetros por los actuales Chile, Bolivia y Argentina, pero apenas obtuvo riquezas y cientos de ayudantes indígenas murieron en las nevadas montañas andinas. En noviembre de ese año, Manco escapó de Cusco en plena noche. Los españoles lo atraparon enseguida y lo devolvieron encadenado a la capital. Pero cada vez más indignado por las crueldades de los invasores, el inca no desesperó. En marzo de 1536 había muy pocos conquistadores en el territorio incaico y muy dispersos. Era el momento. Manco pidió permiso a Hernando Pizarro para acudir a un festival religioso cercano y le aseguró que volvería con una gran estatua de oro macizo de su padre para entregársela. El de Trujillo picó. En pocas semanas, Manco había reclutado entre 50.000 y 60.000 fieles, la mitad de ellos guerreros. En Cusco no había más de 150 españoles en condiciones de combatir. Los incas no tardaron en rodear y asediar la capital. Según un testigo, de noche eran tantos los fuegos que no parecía sino un cielo muy sereno lleno de estrellas. En mayo, Juan, uno de los hermanos de Francisco Pizarro, murió en un asalto. Manco Cápac decidió asediar también Lima, sin éxito. Sin embargo, el sitio de Cusco se prolongaba y hasta 5 misiones de ayuda de los españoles
fueron derrotadas por los indígenas, que habían desarrollado tácticas para combatir a los invasores y que incluso poseían algunos caballos y armas de fuego que sabían manejar. La rebelión se propagaba y la situación era tan apurada que Pizarro solicitó refuerzos a México, Panamá, Nicaragua y Santo Domingo. Tras varias derrotas, parecía que los españoles podrían verse obligados a abandonar el Perú. En una carta a Pedro de Alvarado, otro conquistador que se había vuelto a Guatemala, Pizarro le contó que sentía tanta pena que deseaba morirse. Pero las tornas cambiaron. Los asediados tomaron la fortaleza de Sacsayhuamán, unos kilómetros al norte de la capital. Eso reforzó su posición y debilitó la de Manco Cápac. A principios de la primavera de 1537, una fuerza enviada por Pizarro desde Lima se dirigía a Cusco. La lideraba Alonso de Alvarado, sobrino del Pedro al que mencionamos hace un momento. La situación se enredó con la vuelta de Diego de Almagro, que había dejado Chile y regresaba con las manos vacías. Convencido de que las capitulaciones con el monarca Carlos I incluían Cusco dentro del territorio que le correspondía gobernar y no en el de Pizarro, entró en la ciudad y encarceló a los dos hermanos del trujillano, Hernando y Gonzalo. La rivalidad, largamente incubada, ya era imposible de disimular. Ahora a Almagro le tocaba hacer frente a las tropas del inexperto Alvarado, que se acercaban. Las derrotó en un ataque nocturno planeado por un veterano militar, el toledano Rodrigo Ordóñez, y numerosos combatientes pizarristas se pasaron a sus filas. La partida por el control del Tahuantinsuyo tenía ahora 3 contendientes: Pizarro, Almagro y Manco Cápac. Cualquier cosa podía pasar. Todos jugaban fuerte. El entorno de Almagro le aconsejó que ejecutara a los 2 Pizarro en su poder y que luego se dirigiera a Lima, a por Francisco. El único socio vivo de Pizarro, Hernando de Luque, había muerto en 1532, no se atrevió a seguir ese consejo. Pensaba que si marchaba a Lima, Manco Cápac aprovecharía para tomar Cusco y creía que lo primero era deshacerse del legítimo heredero inca. Ordenó a Ordóñez, su subordinado, que persiguiera a Manco. Este se refugió en el remoto pueblo de Vitcos, en el valle de Vilcabamba. Almagro, que contaba con más de 800 hombres, remató la jugada nombrando inca a Pauyu Túpac, quien lo había acompañado a Chile y siempre le había dado buenos consejos e informaciones. Con sus 2 hermanos en poder de Almagro y este bien asentado en Cusco, Francisco Pizarro, que entonces rondaba los 60 años, comprendió que debía negociar. Envió a la capital inca a su experto abogado y gran orador, Gaspar de Espinosa. Buscaba un acuerdo que dirimiera de una vez por todas dónde estaba el límite fijado por Carlos I entre Nueva Castilla y Nueva Toledo, que correspondía a cada socio. Espinosa debía convencer a Hernando y Gonzalo de que se mostraran conciliadores y renunciaran a la venganza. El viejo socio de Pizarro, ya con 63 años, cansado y enfermo, se dejó engatusar y decidió liberarlos. El cronista Pedro Cieza de León explica que Rodrigo Ordóñez, al escuchar la cesión, se echó la mano izquierda a la barba, levantó la cabeza e hizo el gesto de degollarse con la derecha. Pensaba que su lealtad a Almagro iba a costarle la vida. En cuanto los hermanos Pizarro quedaron libres, se vio que la decisión de Almagro había sido una ingenuidad. Desde el primer momento, Hernando se dedicó con todas sus fuerzas a buscar venganza. Hubo un último intento de negociación. En noviembre de 1537, Francisco Pizarro y Diego de Almagro se reunieron cerca de Lima con la mediación del fraile mercedario Francisco de Bobadilla. Ambos acudieron con su hueste, preparados para cualquier posible trampa. No hubo acuerdo y los dos volvieron a sus respectivas bases. A mediados de ese mes, Bobadilla dictaminó en un acto público y en ausencia de los interesados
que Cusco pertenecía a la jurisdicción de Nueva Castilla, es decir, a Pizarro. Almagro, por tanto, debía abandonar la ciudad. El viejo aventurero montó en cólera. Diego Núñez de Mercado, el hombre que le representó en ese acto, le dijo al fraile que era el peor y más injusto veredicto desde que Pilatos sentenció a Jesucristo. La capital inca pertenecía a Almagro, según los límites fijados por la corona, pero España estaba muy lejos. Cuando llegó a Lima la orden del rey Carlos de que los gobernadores de Nueva Castilla, Nueva Toledo y del Río de la Plata no saliesen de sus dominios hasta que él decidiese los límites de sus territorios, los Pizarro silenciaron la noticia y ofrecieron 15.000 pesos de oro a Bobadilla a cambio de que callara. No les disuadió ni siquiera la amenaza de ser multados con 100.000 pesos de oro en caso de desobediencia. Algunos de los vecinos de las ciudades españolas en el Perú hicieron un intento de evitar la guerra, pero la respuesta de Hernando Pizarro dejó las cosas claras. Véngueme yo y lléveme el diablo. Aunque Almagro disfrutaba de una posición sólida en Cusco, llevaba las de perder. No tenía forma de obtener refuerzos, ya que carecía de salida al mar, mientras que a Lima seguían llegando españoles ansiosos de botín que se unían de inmediato a Pizarro. Sucedió lo inevitable. El 26 de abril de 1538, los ejércitos de los dos antiguos socios y amigos se enfrentaron en Las Salinas, a las afueras de Cusco, observados por miles de indígenas apostados en los cerros de los alrededores. Almagro ni siquiera pudo participar, estaba tan enfermo que presenció desde una litera la derrota de sus hombres. Su lugarteniente, Rodrigo Orgóñez, fue capturado y decapitado, lo que confirmó sus temores sobre la liberación de los Pizarro decretada por su líder. Almagro se retiró a Cusco y se rindió poco después a Hernando, a quien su hermano, que seguía los acontecimientos a distancia, había confiado el mando de la expedición. Hernando Pizarro demostró que su cacareada venganza no iba de farol. Encarceló a Almagro de inmediato en la misma celda en la que él había estado y durante más de 2 meses lo sometió a todo tipo de vejaciones. Tras un simulacro de juicio, el 8 de julio de 1538, el viejo conquistador fue ejecutado en su celda mediante el garrote. A sus 63 años y gravemente enfermo, lo más probable es que hubiera muerto en poco tiempo, pero el hermano de Pizarro demostró que a crueldad no le ganaba a nadie y que nada le importaba que Almagro le hubiera perdonado la vida cuando la mayoría de sus consejeros abogaban por matarlo. Para completar la humillación, el cadáver de Almagro fue decapitado en la plaza de armas de Cusco y su cabeza exhibida. Francisco Pizarro no iba a compartir su conquista con nadie y encontró en su hermano Hernando al mejor ejecutor de sus órdenes. ¿Podría dedicarse ya a gobernar en paz? Aún no. Manco Cápac volvió a escena y desde su refugio en la inaccesible Vilcabamba se dedicó a hostigar a los españoles con notable éxito y a castigar con la máxima dureza a los indígenas que los apoyaban. El caos reinaba en el antiguo imperio inca. Los conquistadores luchaban contra Manco y los caciques y familiares que lo apoyaban en distintas regiones. Varios pueblos nativos luchaban entre sí en función de su grado de lealtad a los incas, muy variable, ya que la creación del Tahuantinsuyo era relativamente reciente y muchos aún no habían aceptado su subordinación. Los invasores se emplearon con saña. En el verano de 1539 se hizo famoso un tal Francisco de Chaves, un pizarrista que cometió desmanes terribles, entre ellos la ejecución de 600 niños de la etnia de los conchucos. Tan brutal fue su comportamiento que lo denunciaron los propios españoles. De hecho, el rey Carlos I ordenó que se pagaran fuertes indemnizaciones a los lugareños, que saldrían del patrimonio de Chaves.
El castigo no pasó de ahí, y este sujeto se convirtió en uno de los hombres de confianza de Francisco Pizarro, quien, por cierto, en esos días actuaba con más crueldad que nunca, como demostró condenando a morir en la hoguera a varios jefes indígenas rebeldes a los que a menudo atraía con falsas promesas. Ante tales actos no faltaron españoles que dudaron de la cordura del de Trujillo. Este no lograba atrapar a Manco Cápac, que lideraba una guerra de guerrillas muy dañina, en la que se incluía la quema sistemática de cultivos, hasta el punto de que una hambruna mató a más de 30.000 personas en el sur del Perú entre 1540 y 1541. Numerosos partidarios de Diego de Almagro vagaban por Lima y otras ciudades, sin nada que hacer ni una moneda en los bolsillos, mendigando para mal comer. El asesinato a sangre fría de su líder los había exasperado y empezaron a conspirar. Algunos de ellos habían logrado volver a España, como Diego de Alvarado, que denunció allí a los Pizarro por la ejecución de Almagro y por provocar una guerra civil. El gobernador había enviado a casa a Hernando para que se defendiera en persona, pero llegó después que Alvarado. No pudo ni conseguir una audiencia con el emperador y fue encarcelado. Pasaría preso en el vallisoletano Castillo de la Mota las siguientes 2 décadas de su vida. Las noticias provenientes de España animaron a los almagristas y entre ellos a Diego de Almagro el Mozo, hijo del conquistador ejecutado, y de Ana Martínez, una aborigen panameña. El mestizo, culto, ambicioso y valiente, según los testimonios de sus coetáneos, deseaba vengar a su padre. Una veintena de opositores al gobernador se reunió en Lima en el verano de 1541 con la intención de matar a Francisco Pizarro, quien limitaba su protección a salir lo menos posible del recinto palaciego donde vivía. Los conjurados eligieron el domingo 26 de junio para materializar su plan. Por la mañana, una veintena de hombres asaltó la residencia del gobernador a los gritos de «¡Viva el rey y muerte al tirano!». Pizarro conversaba con varias personas, la mayoría de las cuales huyeron como pudieron al escuchar el amenazante griterío. Permanecieron con él varios pajes y sirvientes, su hermano de madre, Francisco Martín de Alcántara, y Francisco de Chaves, eso es, el autor de la matanza de 600 niños. A Chaves y a sus 2 criados los mataron cuando acudieron a las escaleras del edificio con la idea de calmar a los atacantes. El resto de los defensores corrieron la misma suerte o fueron heridos. Según el cronista Pedro Cieza de León, Pizarro, con la armadura a medio poner, tomó su espada diciendo: «Venid acá, vos, mi buena espada, compañera de mis trabajos», y se lanzó a luchar. Hay varias versiones de lo que sucedió a continuación, aunque coinciden en lo esencial. El de Trujillo logró matar a 3 almagristas, pero el resto se ensañó con él. Sufrió 6 heridas en la columna vertebral, 3 en las extremidades superiores y 5 en la cabeza, muchas de ellas propinadas después de la que sería letal, la que le infligió en la garganta Martín de Bilbao. Estas lesiones permitieron siglos más tarde identificar los restos del conquistador, sepultados en la Catedral de Lima. Se cuenta que el agonizante Pizarro hizo una cruz con sus dedos y la puso en su boca, como si pidiera confesión. Entonces uno de los asaltantes le golpeó con un cántaro en la cabeza mientras le gritaba: «Puedes confesarte en el infierno». El conquistador fue enterrado esa misma noche por sus fieles más irreductibles, sin ceremonia religiosa. ¿Qué pasó con el resto de actores de esta tragedia sangrienta? Con el cadáver de su enemigo aún caliente, los almagristas desataron una cruenta vendetta contra los pizarristas. Con poco más de 20 años, Diego de Almagro el Mozo se convirtió en el efímero gobernador de Nueva Castilla, el primer mestizo que alcanzaba un alto cargo en América. Así fue hasta la llegada al Perú de Cristóbal Vaca de Castro, enviado por la corona para resolver el conflicto
entre unos y otros. El 16 de septiembre de 1542, este funcionario real derrotó a la hueste del rebelde nuevo gobernador, al que envió al patíbulo. Ejecutó la sentencia el mismo verdugo que había matado al padre, Diego de Almagro, y en la misma ciudad, Cusco. Allí reposan juntos los restos de ambos. ¿Qué fue de Manco Cápac? Lo asesinaron los españoles en 1545 en su refugio montañoso. La resistencia indígena se prolongó hasta 1572, cuando los conquistadores ejecutaron a Tupac Amaru I, cuarto y último inca de Vilcabamba. Hernando Pizarro, encarcelado en España en 1540, no salió libre hasta 1561. Por cierto, ¿recordáis a Francisca Pizarro Yupanqui, la hija de Francisco? Pues Hernando se casó con ella, es decir, con su sobrina, 30 años menor que él, y tuvo con ella 5 hijos. El hermano de Pizarro murió en su Trujillo natal en 1578, no sin antes haber disfrutado de sus riquezas y del enorme palacio que se hizo construir en la Plaza Mayor de la localidad extremeña. Francisca vivió 20 años más, y lo cierto es que su historia, como la de su padre, también merece ser contada. ¿Y vosotros qué opináis de la historia de Francisco Pizarro? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.